Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos los que nos escuchan. Hoy un nuevo episodio de este podcast Hablemos con acento propio. Desde acá, de la ciudad de Miami, Viviana Pacheco. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó. Nos pueden seguir por nuestros Instagrams con acento propio y los Instagrams personales Julieta Casó 07 y el de Vivi. Pacheco a Vivi. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo creo hoy nos toca hablar sobre las expectativas, lo que pensamos que iba a pasar y lo que realmente pasó. ¿Cómo vivimos eso? ¿Cómo lo analizamos en este proyecto migratorio que tiene un plan, pero nunca es lo que pensamos? Entonces le podríamos poner como expectativa versus realidad, nuestro proceso migratorio. Expectativas versus realidad, exactamente, eso está bueno. Entonces, ponnos atención si estás cocinando, si estás conduciendo, manejando, haciendo deporte o lo que estés haciendo. Este capítulo comienza ahora. Y Bueno, vamos a ello. Y también podríamos pensar que tenemos una idea de cómo hacerlo, pero no sabemos exactamente cómo va a salir, porque al hablar de ese plan migratorio que tenemos y contar en realidad qué pasó, también te lleva como una reflexión de decir, ya va, yo pensaba que iba a ser, no sé, que iba a ser más fácil, o a veces también dices, yo pensé que iba a ser más difícil y resulta que esto no me salió tan difícil como pensaba, o jamás imaginé que iba a hacer, ¿no? Que eso es lindo, porque muchas veces hablamos de la migración como o destacamos lo que no salió bien, pero cuántas sorpresas nos da la migración, inclusive que uno se da cuenta, yo no me imaginé que era tan fuerte para poder hacer esto, o yo jamás pensé que iba a poder trabajar en esto o lo otro, ¿no? Entonces hay una... ¿Qué vas a estar haciendo un podcast? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar haciendo un podcast? Exactamente, ¿quién se iba a imaginar? Entonces la vida te da sorpresas y la migración te invita, se abre como un abanico de posibilidades donde tú, con tus capacidades, con tu voluntad, dices, bueno, ¿me animo o no me animo, no? Que quizás en tu país no lo hubieses pensado. No sé, si fue que no tendrías la necesidad o que esta innovación continua que te lleva la migración o novedad continua te hace más valiente o más inconsciente, ¿cómo lo ves? Yo creo que, por un lado, son cosas que no te imaginas haciendo, que no tienes la necesidad, pero tampoco como que aparecen en tu vida como algo disponible, y si es que aparecen no lo ves, ¿no? Es como que uno tiene una forma de funcionar en que a lo mejor apareció, pero no lo viste, ¿no? Nosotros cuando nos vinimos para acá, ¿qué fue nuestra expectativa? La expectativa cuando hicimos el análisis, porque esto fue relativamente voluntario, ¿no? Porque cuando te dicen en el trabajo, mira, sería bueno que te fueras para allá, eso es relativamente voluntario, porque uno también dice, yo creo que no sería tan bueno, entonces vamos a pensar nuestra relación, ¿no? Pero es relativamente voluntario. ¿Qué pensamos al inicio? Nos dijimos, mira, dentro de Estados Unidos, a nuestro juicio, era un lugar relativamente amable porque se hablaba español y se hablaba inglés. Entonces, claro, no íbamos a tener el desafío del idioma de manera tan fuerte. Claro, teníamos la idea de que hay una evidente cultura latina, ¿no? Como hay mucha migración de distintos lugares de América Latina, cosa que también nos parecía amable. El clima nos parecía también amable. Nosotros no somos de playa ni mucho Caribe, pero bueno, entre irnos a un frío extremo que ya habíamos vivido en Punta Arenas, a decir, bueno, nos vamos a Florida, que todo el mundo se quiere ir a retirar a Florida, relativamente amable. Entonces dijimos, al inicio, vamos a probar. Nosotros nos vinimos por 2 años. Vamos a probar si los niños se adaptan, si nosotros nos adaptamos y si no, bueno, nos volvemos. ¿Tú no crees que es uno de los mayores engaños que hacemos cuando hacemos el proyecto migratorio? Vamos a probar y vemos. Es mentira eso. Pero además me sirvió perfecto para decirle a la familia, no se preocupen, son 2 años y volvemos, porque imagina, mis hijos son los únicos nietos que tienen mis papás.
y somos una familia muy pequeñita. Entonces, el decirle nos vamos era un dolor también súper fuerte que yo no quería hacerle vivir a mi papá. Entonces, decir vamos por 2 años te da un horizonte de expectativa y en esos 2 años inmediatamente les tenía comprado los pasajes a mis papás para que vinieran inmediatamente. Nos vinimos en agosto, ya en diciembre iban a estar acá, íbamos a pasar la fiesta juntos con mi hermana, etc. Bueno, entonces, claro, esa como mentira blanca, voy y vuelvo, como la misma mentira, voy y vuelvo, te Te llamo sirve, más tarde. Vas a salir claro, si te llamo más tarde. claro, te sirve para controlar la ansiedad tuya y como de la familia. Eh, y yo creo que muchas de esas cosas sí se cumplieron. O sea, efectivamente, ahora que ya estamos como más metidos en Estados Unidos, porque mi hijo estudia en otro estado, ya hemos viajado harto, entonces, efectivamente, muchas de esas expectativas son verdad en Miami, ¿no? Acá uno no tiene ni necesidad de hablar en inglés. O sea que también es un impedimento porque como que el inglés no fluye nunca. Pero bueno, hay una cuestión mucho más latina, conoce gente latina, argentinos, colombianos, venezolanos, ¿no? Como es una comunidad mucho más Migrante. diversa en ese sentido. Migrantes, claro, y todos migrantes, que eso es súper interesante. Ahora, ¿qué cosa yo diría me sorprendió? Me sorprendió, por ejemplo, que efectivamente yo no tenía en la cabeza como el mapa de Miami, esto que tiene distintos cayos, distintas islas, y no me imaginaba que existieran barrios como en el que vivo yo, que eran como barrios suburbios, sin playa, como casas, ¿no? La gente anda en bicicleta, eh, el comercio está todo lejos, eso sí, pues son suburbios. Entonces, ¿cómo puede ser un barrio que está en cualquier parte? No necesariamente está cerca del mar. Eso como que me sorprendió. Me sorprende gratamente la vegetación, que hay selva, que es súper verde, que uno ponga lo que ponga, crece la mata, crece sola, ¿no? Cuando tú dices te sorprendes porque lo estás comparando con Chile, con lo que tú vivías en Chile, o porque te sorprende porque no sabías que lo ibas a encontrar. Porque no lo tenía ni en el mapa, o sea, ni siquiera estaba en mi expectativa. Eso es como que yo diría, me sorprendió. Y lo que yo diría no estaba en mi mapa y uno tenía la sospecha, pero nunca sabes lo que realmente es la dificultad de adaptación de los hijos al colegio, más que la propia, porque esto de que uno llega y no tiene, bueno, en mi caso, tenía que buscarme qué cosas que hacer, en qué trabajar, o buscarme redes sociales, en qué ocupar mi tiempo, digamos. Eh, sí, lo sabía, pero no me era muy problemático, era, bueno, lo puedo hacer, tengo 47, 45 años, no es tan relevante. Lo que para mí fue lo más difícil es el proceso de adaptación de los hijos al sistema escolar. Se supone que ellos hablaban inglés, pero en realidad no hablaban inglés. Esos colegios bilingües y chilenos que dicen, ¿acá son colegios bilingües? No lo son. Eso, más o menos. Eh, Su proceso de adaptación fue duro y yo creo que fue lo que más me costó. Sufrí con ellos, hice 10.000 millones de cosas para tratar de que se adaptaran, eso de verlos como ah, que no, Sufriendo. claro, que ellos no entendían el colegio, yo no lo entendía, no les podía ayudar horas y horas en el proceso. Y ahí tú ves, yo diría que fundamentalmente ahí ves la distancia cultural. A mí me pasó eso, que no sabía cómo relacionarme con los profesores, que me trataban distinto como me trataban en Chile, no sabía cómo ser apoderado del colegio. Para mí ese fue Reto mayor. el gran desafío, verlos crecer en el tema escolar. Entonces, yo me acuerdo si tú me dices qué fue lo más difícil, lejos, lejos, eso ha sido lo más difícil para mí. Porque además son cosas cuando uno lo ve vivir, tú dices, no había manera de prepararme a eso, es decir, No, es algo que tenías que vivir, ¿no? En mi caso es distinto, yo traté de prepararme, digamos, yo siendo argentina que vivió en Venezuela, es decir, venezolana, nací de familia migrante, para mí la migración era como parte de mi vida, ¿no? Y pensaba que al yo venirme a Argentina, era más que unirme de Venezuela, era una vuelta a mis raíces, ¿no? Y traté de verla con cierta alegría de la vuelta a Venezuela, a Argentina, ¿no? Nunca me di, nunca tomé en cuenta
que yo estaba acostumbrada a extrañar Argentina, pero no estaba acostumbrada a extrañar Venezuela, y que la relación con la migración para mí era ser una argentina en Venezuela, una venezolana en Argentina. Y a mí el primer año, wow, me costó, pero terriblemente. Tenía un despecho migratorio, pero era un guayabo inmenso, porque yo decía, me quiero volver, pero lo decía con desesperación, me quiero volver, y sufría y lloraba, y me sentía además muy ingrata, porque en Argentina yo formo parte de una migración muy privilegiada. Yo llegué y tengo familia, tengo redes de apoyo importantes, pero tengo mis primos que siempre han estado conmigo. Es decir, yo no tuve mayor problema de esos problemas típicos de que tengo que buscar dónde vivir. Llegué y me quedé el primer mes hasta que me adaptaba. Los fines de semana nunca había comido tanto asado como los primeros, no sé, 2 meses que íbamos a casa de uno, a casa de otro, pero me sentía que no era mi lugar. Y entonces me reprochaba mucho, decía, pero si yo jamás me planteé en irme a otro país. Es decir, si había que salir de Venezuela, que también esa era una realidad, no fue tan voluntaria, aunque pasó por una decisión personal, era empujado por, bueno, este tema que pasa con la migración venezolana hoy en día, que estamos en todos lados. Pero, de nuevo, era un plan que era para mejor, indudablemente, y que requería, lo pensé yo como no era tanto esfuerzo. Es decir, yo me iba a poder, tenía los papeles, por ejemplo, no tenía que hacer ningún trámite migratorio, yo era No, argentina, claro. y que facilita, pero el darte cuenta que todo aquello que tú creías que lo tenías controlado, no solo no lo tenías controlado, sino que te jugaba en contra, porque yo sentía, por ejemplo, que todas las calles donde yo tenía que ir eran con Che. Entonces, Chanchoré, Chapechú, y yo decía, porque solo es a propósito, todo me tocaba así, ¿no? Sí, yo decía, no puede ser, y entonces yo era las comidas, y es como que se me había olvidado ser argentina, y me sentía terriblemente extranjera, ni siquiera migrante, extranjera en mi propio país, que antes yo sentía que era mío. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que yo creo, o lo pienso así, que si uno mide en realidad antes de partir todas las dificultades, oye, vas a arrancar con un No, terrible miedo, a hacer no la sale, experiencia. No nunca tomas la sale, decisión, sale. pues se toma todos los detalles que los cuales van a ser difíciles, Pero además, tienes que darte. si los tomas en cuenta, jamás te vas a poder preparar, porque en Mm, realidad es un camino por andar. Tú puedes tener una senda que tú dices, bueno, voy a ir por acá, pero no sabes lo que va a pasar, lo bueno y lo malo, ¿no? Por ahí mm. consigues gente, te toca un vecino en el edificio que viviste, que era dueño de una empresa donde empezaste a trabajar, o empezaste a trabajar en una empresa en un cargo muy bajo, y de repente esa persona llegó un cliente Hay un montón de cosas, ¿no? Que viene como las cosas fortuitas de la vida, que te pone gente y situaciones donde puedes cambiar. Pero creo que, de nuevo, es tan distinto, solo lo podemos ver al tiempo, es tan distinto lo que planeamos, yo lo diría así, lo que Mm. planeamos, lo que soñamos y lo que realmente pasó, que puedes escribir 3 libros de la misma realidad y son completamente distintos. Absolutamente distinto. Mira, fíjate, una de las cosas que yo sentí al inicio, cuando nosotros recién llegamos a un súper buen lugar. O sea, yo soy de las personas más afortunadas del mundo, un súper buen lugar. Y nosotros le vendimos la idea a nuestros hijos como, hijos, nos vamos a ir a un edificio que tiene playa, que tiene club de no sé qué, y toda la gente anda en carritos de golf. Entonces es como sinónimo de felicidad, ¿no? Todo el mundo anda en carritos de golf, nadie tiene que andar en auto, y todos los niños se van en bicicleta al colegio, es súper seguro, a diferencia de cómo uno percibe la vida en nuestros países, ¿no? Es súper seguro, aquí no te asaltan, se van solos al colegio. Fue la venta. Cuando nosotros entramos al condominio en que fuimos a vivir, los niños decían, mira, y tiene fuentes de agua, y se ve el mar, y era todo así, guau. Y el día 2 ya estábamos todos tristes. Entonces, era como, se supone que deberíamos ser súper felices, ¿no? Y el día 2 todo el mundo triste, estresado, fuimos al supermercado, no entendíamos nada de lo que tenía que comprar, engordamos como 20 kilos el primer mes porque yo no entendía que aunque el producto era diet, no era diet y tenía harina de maíz, entonces todo tenía azúcar, azúcar, azúcar y todo el mundo engordaba. Me costó un montón, entender los supermercados para comprar cosas equivalentes a la alimentación que teníamos antes. Bueno, pero la cosa es que
y esa sensación de que se supone que estábamos en un lugar increíble y andábamos caminando tristes. Yo me acuerdo las mañanas caminando tristes y llamando por teléfono a mi mamá. Todas las mañanas. ¿Cómo estaban? ¿Y qué es de ustedes? Y no sé qué. Yo creo que era como para sobrellevar la tristeza que dejaban los niños en el colegio y llamaba a mis papás y llevaba como mi karma, ¿no? Como que me Porque es como acompañaban mantener en como eso. ese El hilito, ¿no? vínculo. Es ese Claro, cordón el hilito. umbilical de alguna manera que te hace como compartir las penas con el que te va a entender, ¿no? Y además Pero sin mostrar, contársela, uno no les dice, yo no le decía a mi papá, estoy súper triste. No, era, ¿qué han hecho? Mira, sí, yo voy caminando, hoy día hay sol, hace un calor heavy, los niños ya están en el colegio. Es solo como compartir lo cotidiano sin abrumarlos, con que uno está, como dices tú, con el duelo migratorio, como le dices, con despecho migratorio. el despecho Porque el migratorio, ¿no? duelo migratorio lo vive, el despecho migratorio tiene que ser como Eh, una canción triste y ay, Dios mío. como de Juan Gabriel, una canción así como muy emocional. Eh, entonces, para mí eso era era difícil al inicio. Lo inesperado fue encontrarme con el deporte para mí. Y como no sé si ya lo he mencionado o no, pero eso como seguir haciendo TRX y empezar como a correr por la playa y como hacer ejercicio, para mí eso fue inesperado y un regalo que llegó como inmediatamente, como rápidamente meterme en ese circuito. Ahora lo agradezco un montón porque ya con 52 años y después de ver millones de reportajes que te dicen, tienes que empezar a fortalecer tus músculos porque vas a perder masa muscular. Menos mal que lo empecé a hacer a los 45, 47, ya ni me acuerdo. Pero más o menos eso. Yo no sé qué fue para ti lo más duro cuando llegaste a Buenos Aires o lo que no tenía nada que ver con lo que tú habías esperado, por ejemplo. Para mí fue eso, porque fíjate, a diferencia de ti, mis hijos se instalaron muy rápidamente, sí les costó, ojo, les costó porque además era la separación con el papá, que el papá migró a España, era perder algunos, vamos a llamarlo así, privilegios que teníamos. Nosotros en Venezuela teníamos una casa muy grande, teníamos auto, íbamos a un club donde teníamos una pileta, una piscina, o sea, teníamos otras cosas, y aquí la dinámica de la ciudad es completamente distinta, ¿no? Entonces, ibas a jugar una plaza donde tenías, digamos, era como abierta, y en Venezuela venías con una idea de lo cerrado es lo seguro. Yo sentí que Claro. los niños, claro, que los niños, a mí me costó, porque me sentía tan ingrata, porque es que no me sentía parte de esto, me sentí, no sé cómo decir, es como que te hubieses ganado la lotería y te enojabas porque te habían pagado en billetes Claro, de 50. Y tú de decías, 50. no puedes ser tan desgraciada. Claro, Y yo me quería volver. Yo decía, me quiero claro. volver, y me decían, ¿cómo te vas a volver? Tú eres loca. Y yo decía, no importa que sea loca, yo en mi país, yo no, extrañaba todo, ¿no? Cosas de las que me quejaba, pero, y no voy a extrañar ese tema de que uno sale y las calles están rotas, y me sentía, es decir, puse como en tela de juicio mi argentinidad, que era algo que me había definido toda la vida en Venezuela. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pegó. Después, con el tiempo, claro, yo llegué y ahí mismo fue la pandemia, entonces nos volvimos a cerrar. Bueno, Pero claro. después lo que pude hacer es que cuando hice ese clic y dije, ya va, que yo me tengo que meter, yo tengo que ser aquí más venezolana que antes, porque en Argentina, es decir, mi identidad personal ha sido migrante. Entonces, en Venezuela éramos una familia argentina y yo me comportaba como una argentina, muy venezolana, pero una argentina. Y acá, cuando yo me amigué con eso, empecé de nuevo, y ahí dije, bueno, tengo que vivir como una migrante, pues soy una migrante, no soy argentina. Sí, yo creo que ahí hay un cambio súper fuerte. Tú hablas como del cambio de identidad. Yo también recuerdo eso. Ahora me da una risa. Claro, ¿quién era yo en Chile? Y todavía a veces lo digo en broma, como yo tenía una vida, digo, decía. En Chile yo tenía una determinada identidad. Y era psicóloga y coach, y hacía asesorías educacionales a universidades, al ministerio, yo que sé, al BID. Tenía un montón de temas y yo me definía a partir de eso, ¿no? Como estoy haciendo una investigación, estoy haciendo un proyecto, pero además cuido a mis hijos. Tenía una identidad formada. Y era lo que era la respuesta que daba a cuando me preguntaban quién era yo.
¿quién es Viviana Pacheco? Ah, yo soy psicóloga y hago clases en la Católica y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, cuando llego acá, me dice, ¿quién eres tú? Soy chilena. Soy psicóloga, pero no trabajo de psicóloga, soy chilena y la respuesta empieza a cambiar. Entonces, yo me acuerdo que como dice la cabra tira pa'l monte, dice en Chile, ¿no? Como uno sigue haciendo lo mismo, entonces yo iba a un café con mi computador a hacer nada. O sea, yo abría mi computador porque tenía todavía el sueño que iba a abrir mis mails y podía opinar de los proyectos que estaban haciendo las compañeras que yo viajaba en Chile. Que yo les decía, oye, mándenme los informes, yo igual puedo seguir opinando y trabajando y no sé qué. Y yo iba con mi computador. Y cada vez ese gesto empezó a perder sentido, ¿no? Porque evidentemente ya no te piden tantas opiniones, dejas de trabajar en eso y no tenía sentido, ¿no? Porque lo que yo tenía que hacer era buscar una nueva ocupación, un nuevo espacio acá en Miami. Entonces empezó a ser tan ridículo que yo iba con mi computador que dije, ya no, ahora bajaba a tomar café nomás, pero sin computador, ¿no? Y como que de a poco esa pregunta, al principio además, como te decía, como el tema estaba puesto en los hijos, en mi caso, toda la identidad la llevé ahí, toda mi ocupación era darle soporte emocional a la familia, ese era mi trabajo, soporte emocional a la familia, mi marido también estaba encontrando un desafío súper grande, los niños también, entonces ese era mi trabajo, soporte emocional a la familia, que la cosa funcionara, escuchar, ser cariñosa, ayudar, ese fue mi trabajo por mucho tiempo. Pero cuando ya la cosa empezó a cambiar y nos empezamos cada uno a meter en su camino, la pregunta otra vez, ¿no? ¿Cuál es entonces mi identidad? Porque ya no soy el soporte emocional de la familia, sino que tengo que hacer otra cosa. Y ahí vino un tercer momento de desafío que no me había planteado esa pregunta, ¿no? También es un momento de quiebre importante. Yo creo que hay como varias etapas en esto, sobre todo las mujeres que venimos como, dijimos en algún capítulo, no, ya lo diremos, que en el plato de arroz con pollo venimos de arroz, tenemos que llegar a ser pollo en algún momento. Hay un quiebre ahí. Entonces, Hay distintas como etapas, el desafío a la identidad. que vas a estar viviendo, hay distintas etapas, entonces ahí es lo que tienes que analizar. Es decir, va a analizar o lo analizas con el tiempo, es como tú dices que es muy fácil analizar la adolescencia desde una madurez que uno No, puede claro. tener ahora. Imagínate que yo hice tal cosa, pero creo que es importante, es como, de nuevo, yo invito mucho como a relajar, porque hay muchas cosas, nosotros tenemos que ser fuertes, por ejemplo, tenemos que ser fuertes, y tú dices, bueno, ¿qué tan fuerte? O más bien, ¿qué significa eso? ¿qué significa? ¿A qué costo? Porque hay cosas que tú Claro. dices, esto no lo estoy pudiendo manejar. Y es como liberador, puede decir, esto no lo estoy pudiendo manejar. O sea, hay cosas que me cuestan mucho y poder pedir ayuda a tiempo, ¿no? A mí me sirvió mucho poder hablarlo, pero además yo no me atrevía ni siquiera a hablarlo, porque de nuevo me sentía, ¿cómo me voy a quejar yo? ¿Cómo me voy a quejar yo? Si Claro. yo además, si yo coqueteé muchas veces con la idea de venirme a vivir acá, es decir, de alguna manera tu sueño se está haciendo realidad, tú no querías vivir en Argentina, y Sí. yo dije, sí, pero no, y no tenía yo la respuesta, entonces, ese sí, pero no, esa sensación además de, era lo que quería, pero no era lo que quería, vamos a darnos ese tiempo, es como un limbo, ¿no? Cuando tú dices, no, no te juzgues tanto, porque es que es todo un camino nuevo por hacer. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser amables. Y vuelvo a lo mismo, no es la meta, es el camino, ¿no? No siempre lo vemos así tan fácil. Después hay cosas cuando tú dices, por ejemplo, yo me di cuenta que me había adaptado, Vivi, cuando no me daba terror subir al colectivo. ¿Y qué me pasa? Yo no soy buena en direcciones. O sea, a mí tú me dices, tienes que agarrar al sureste del... No, tú dime para allá, para acá. Y además, por ejemplo, imagínate esta anécdota. En Argentina, las avenidas grandes, importantes, cortan los nombres de las calles. Entonces, si tú tienes la avenida Rivadavia aquí, de este lado tiene un nombre y de este lado tiene otro. Yo me vine a dar cuenta, no te miento, yo creo que eran 3 meses después. ¿Y qué me pasaba? Yo decía, yo voy caminando derecho, como puede ser que yo iba para la dirección, no sé, vamos a suponer, Calazán 108, y tenía que caminar, y yo iba caminando por Calazán y después de repente me decía Yerbal. Digo, pero yo no crucé a ningún lado. Yo no crucé. Y hasta que un día desesperada le digo a mi primo, le digo, no me ubico, mira lo que me pasa. Y me dice, ¿no te diste cuenta que las avenidas importantes cortan los nombres de la calle?
Y lo que yo dije, es una tremenda injusticia que hagan eso. O les sobran los próceres o es una manera de enredarnos la vida, ¿no? Es lo mismo, subir y bajar. Aquí subías y bajabas con las alturas. Para mí era, veía el Ávila, la montaña, y tú subías a la montaña o claro. bajabas de la montaña. Entonces, cuando ya subir al colectivo no era una cosa que me generara una angustia porque me iba a perder, yo dije, etapa superada, logro obtenido. Pero tiene que pasarte y de acuerdo, hay gente que no se desubica, hay gente que sí, hay gente que le cuesta mucho más los ritmos sociales, por ejemplo. En mi caso no era así, pero... No, claro. Y me ha pasado, el otro día me pasó que hablé con una profesora venezolana y me dijo, qué bárbaro, Juli, no se te ha pegado nada el acento. Y me lo replanteé, yo dije, es verdad, tengo casi 6 años aquí y no hablo ni un poquito argentino. Entonces uno dice, y quizás para compartir con los demás, ¿qué se te ha pegado de...? Y cuando digo pegado es porque se te pega, no es que tú dices, voy a agregar Sí, esto, se ¿no? pega, Porque hay no. palabras que te gustan y tú las agregas, hay otras que se te pegan, ¿no? Sí, ¿Qué no. palabras se te han pegado a ti, Vivi, por ejemplo? O modismo. Bueno, un montón de cosas. Yo cuando hablo aquí digo palabras mal dichas en inglés, yo digo parqueo, o sea, digo o meto como palabras en inglés que suenan ciútico, pero lo que pasa es que es el habla cotidiana de la casa. Además, como los niños salen y entran y hablan en inglés y en español, pero claro, se me pegan. El parqueo, por ejemplo. Parquear, Exactamente, no lo es haces estacionar. intencional, se te pega, se te pega. Por ejemplo, entonces, pero además como hablamos con personas de distintos países, yo ya no digo voy manejando, digo voy conduciendo, que también suena ciútico en Chile, ay, yo no maneja, conduce, pero es que si se lo digo a otra persona es manejando, ¿qué? ¿Cómo manejar? ¿Qué es eso? ¿No? O a veces, yo qué sé, you know, se me pega el you know, no sé. Pero se te van pegando cosas porque las vas usando todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es Yo natural. siento todavía no se me ha pegado y me llama la atención y lo hago, no se me han pegado palabras, pero hay palabras que me gustan. Por ejemplo, acá te dicen ponele, como tú le dices, voy a ponele, es como, bueno, vamos a ver si se da, ¿no? Y me encanta porque es así como lo tiras a la suerte. Nos vemos a las 7 de la tarde, ponele, como, dale, vamos a ver. Ya. Pero es como más una decisión, pero hay palabras que también hay gente que se le pegan más los acentos y quizás Sí. cuando tú estás con otro chileno hablas más chileno, pero de nuevo, no es algo que tú digas a partir de los 3 años vas a hablar más, es distinto y uno no sabe cómo va. Es No un sabe proceso, cómo pasa. va a ser ese proceso. Y yo Sí, creo no, y que no sabes cómo va pasando. y hay que vivirlo y hay que... Y después es lindo contarlo, ¿no? Pues con el tiempo lo cuentas desde otro lugar. Al principio quizás, yo hace 4 años, si hubiésemos hecho este podcast, yo te decía, es horrible, mira, es espantoso. Hoy te digo, vale la pena, pero también tiene ese despecho, digamos. Todo momento tiene su sentido, de alguna forma. No, por supuesto que sí. Yo creo que tenemos muchos más detalles que vamos a seguir compartiendo de nuestro proceso migratorio. Claro, tú llevas ¿cuántos años fuera? Dijiste 6. Voy a cumplir el 9 de enero, cumplo 6. Ya, yo llevo 7, voy, como decimos, camino a los 8. Entonces tenemos muchas cosas que compartir de cómo ha sido este proceso, cómo nos vamos aprendiendo las calles, cómo cambia el mapa mental. En principio, el mapa mental es un enredo. No tienes mapa Cambia la mental. sazón, cocinas distinto después. La sazón. Acostumbrarte a la comida. Pero bueno, yo A creo la que comida. la invitación sería entonces a la gente que nos sigue, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿No? Que nos escriban, que nos cuenten para poder compartir qué es eso que tú sientes que se te pegó, que no se te ha pegado o cosas que decidiste tomar y cuál es esa experiencia o esa vivencia que marcaría yo no pensé que esto me iba a pasar así, Claro, ¿no? claro. Que Es el momento, ajá. Es el momento como, te das cuenta de que estás en otro lado. ¿No? Es como el momento en que ya nada es transparente, es como, todo apareció y no sabía que existía. Ese momento te invitamos a compartir. El momento de exclamación. Entonces, la invitación es a que, bueno, que nos sigan en nuestras redes con acento propio y nuestras redes particulares, Julieta Casó 07 y Viviana Pacheco A Vivi. Y nos cuenten en este momento, cuéntenos desde qué país
han emigrado y en qué país se encuentran, o simplemente dónde están, y ponen ahí su banderita o nos cuentan su proceso. Bueno. Felices de compartir, porque después en algún momento vamos a revisar esos comentarios, entonces podemos incorporar las distintas nacionalidades que van formando esta comunidad de mujeres migrantes que van compartiendo sus vivencias y nos vamos ayudando unos a otros. Así que una vez más... Chilena en Argentina y chilena en Estados Unidos, así nos vamos Sí. poniendo. Chévere, me parece buenísimo. Así que, y ahí vamos viendo, porque por ahí coincidimos y entonces hay más chilenas en Estados Unidos que están escuchando el podcast o venezolanas en Argentina y entonces podemos ir haciendo actividades y ir pensando qué otras cosas podemos hacer más allá de este espacio de podcast. Parece un challenge, parece una competencia. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos somos y dónde estamos. Vamos a ver. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Como decimos, no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram con acento propio, los Instagrams personales y nos encontramos en el próximo episodio. Chao, Vivi. Chao. Chao. A todos. Nos vemos. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.